noches, profesora, compañeros. Gracias al trabajo que nos han encargado, estamos aquí en Breña con nuestro entrevistado, que es el señor Carlos Roca Cáceres, que es constituyente del año 78, diputado hasta el año 92, y también pues embajador en Italia y candidato a la alcaldía de Lima en 2 oportunidades por el Partido Aprista Peruano. En esta oportunidad nos ha brindado el espacio en su casa para poder conversar justamente del autogolpe del 5 de abril del año 92, en el cual Carlos se encontraba como diputado y tiene pues, la oportunidad de poder contarnos a detalle lo que ocurrió. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la entrevista, que espero sirva de alguna manera a los estudiantes en este tema tan difícil de explicar, pero que tiene sus antecedentes. En las elecciones del año 90, Vargas Llosa y Alberto Fujimori. Vargas Llosa, con mucha sinceridad, era un conservador, un hombre de la derecha peruana, pero tenía el respaldo de 2 partidos democráticos, la Acción Popular del presidente Belaúnde y el Partido Popular Cristiano del doctor Bedoya. Era un hombre que, si bien presentaba un plan de acción muy conservador, con un shock económico muy fuerte, pero era un demócrata, como lo ha seguido siendo siempre él. Además, es un baluarte de la cultura peruana, es un premio Nobel, con sus errores políticos, porque como yo digo siempre, Mario ha sido un gran literato, pero no un buen político. Entonces, teníamos que escoger nosotros entre Mario Vargas Llosa y Fujimori. Fujimori lo conocíamos porque había sido rector de la Universidad Agraria, porque había sido presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, porque tenía muy buenas relaciones con el APRA, con Luis Alberto Sánchez, que es un maestro universitario. Él tenía una buena relación de amistad, tenía amistad con Armando Villanueva, líder de nuestro partido. Estaba muy vinculado a muchos dirigentes del APRA por el tema universitario y por lo tanto gozaba de nuestra simpatía, pero era un desconocido. Era un hombre que apareció repentinamente con un tractor y con un lema, ¿no?, que era honradez, tecnología y trabajo. Y era atractivo también por su origen japonés, porque la colonia japonesa en el Perú tiene fama de ser una colonia muy trabajadora y muy honesta. Entonces, entre Mario Vargas Llosa, que representaba los intereses de la derecha peruana, y este personaje que aparecía sin mayores cuestionamientos, aparecía como una persona inteligente y honrada, nosotros decidimos votar por Fujimori. Y todo el aparato partidario nuestro se puso al servicio de Fujimori. Gran parte de nuestros personeros del partido, que habían defendido el voto aprista con Lucho Alba, inmediatamente se pusieron a defender el voto de Fujimori. Y todos votamos, como muchos sectores de la izquierda socialista, comunista del Perú, votamos todos por Fujimori para evitar el triunfo de Vargas Llosa. Claro, pero bueno, gracias dándonos un preámbulo muy interesante del tema de justamente la llegada de Fujimori en el año 90 al gobierno, que bueno, hay que reconocer que el APRA, gracias al voto del APRA, es el que logra ganar a Mario Vargas Llosa, pero en el 90 al 92 tú fuiste diputado, y ¿dónde te trata la noticia del autogolpe? Bueno, para seguir con la historia, que me parece importante para poder entender el personaje, el año 1990, justamente cuando ya fue elegido presidente Fujimori, fue asesinado cruelmente por las bandas de Sendero Luminoso nuestro compañero Oreste Rodríguez, que había sido ministro de Trabajo del presidente García y gran dirigente del partido, rector de la Universidad Popular, y además había sido el rector de la Universidad de Villarreal. Entonces, ese fue el día en que yo conocí a Fujimori, porque Fujimori llegó a la Casa del Pueblo a visitar a todos los locales del partido. Yo era diputado nuevamente, había sido reelegido el año 90, yo había sido elegido el primero el 80, reelegido el 85 y reelegido el año 90, y entonces yo integraba la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y también la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno. Por ese motivo yo tuve la posibilidad de conocer a Fujimori más de cerca,
como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, fui elegido, designado por Fujimori para integrar una comisión parlamentaria que presidió el compañero Armando Villanueva, que era senador, para visitar a los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro. Y entonces visitamos Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile, enviados por Fujimori, y teníamos el cargo de embajadores extraordinarios y plenipotenciarios. Y visitamos también Estados Unidos. Eso motivó de que yo participara en muchas reuniones donde se trataran los temas del Protocolo de Río de Janeiro y las dificultades que teníamos para entendernos con el Ecuador. En otra oportunidad podremos hablar de cómo colaboramos mucho, dando ideas inclusive. Yo recuerdo que Ecuador quería lo que se llamaba pues la intermediación papal, y yo le propuse, porque había conversado esto con el canciller chileno, que era mi amigo, no la mediación papal, sino el peritaje papal. Y él lo dijo en el Ecuador, en su visita al Parlamento en Quito, con el presidente Fujimori. No me imaginé jamás lo del 5 de abril. Yo me encontraba en el Cusco el 5 de abril. Había ido precisamente a juramentar al comando universitario de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, y yo estaba en el Cusco, cumpliendo una labor partidaria. Y estuvimos en la casa de un compañero, Amador Ocampo, que tenía una casa de campo por Urubamba, y yo no me imaginé jamás, cuando regresé al hotel a descansar, a las 10:30 de la noche, me informaron de que el presidente Fujimori había disuelto el Parlamento, el famoso disolver. Y de nuestro ministro del Interior, Agustín Mantilla, se logró crear un equipo especial en la Policía Nacional, el famoso GEIN, que era un grupo especializado justamente contra el terrorismo. Y nosotros llegamos a la casa de Abimael Guzmán, cuando todavía existía el gobierno aprista, justamente horas antes de que él escapara de esa casa, porque encontramos todo el archivo de Sendero Luminoso, encontramos inclusive las pastillas, las medicinas que tomaba Abimael Guzmán, confirmando su enfermedad, que era psoriasis. Y luego se encontró pues todo, hasta los anteojos, las gafas de Abimael Guzmán en el escritorio. Eso. La policía llegó a la casa de Abimael, donde él estaba escondido, horas antes de que él escapara. Yo estoy seguro que si nosotros logramos capturar a Abimael Guzmán, Lucho Alba salía elegido presidente. Pero no tuvimos la suerte, y después de abril es que en septiembre recién capturan a Abimael. Y ese fue uno de los logros de Fujimori, que él siempre dijo, ¿no?, de que había logrado con la captura de Abimael Guzmán el inicio del fin del terrorismo. Lo cual es cierto, pero tiene sus antecedentes en toda la lucha trágica, con los miles de muertos que hubo en el Perú y con los centenares de compañeros nuestros que fueron asesinados por esa banda delincuencial que fue Sendero Luminoso. Y bueno, y cuéntame, ¿qué al estar en Cusco, viniste a Lima? Bueno, lo primero que yo hice fue confirmar la versión de Ruperto, llamando a mi casa, y mi mamá me dijo que efectivamente, que había sido disuelto el Congreso. Y entonces me informó que habían asaltado la casa de Alan García, que habían tomado preso a Jorge del Castillo, preso a Lucho Negreiros, preso a Abel Salinas, preso Mantilla, presa Mercedes Cabanillas. Entonces yo dije, empezó la persecución contra el partido. Y en ese sentido decidí pues no regresar inmediatamente a Lima. Y dije, bueno, ese fue mi primer plan, irme a Arequipa por tierra y después ir a casa de unos tíos míos en Camaná y quedarme ahí a esperar, ¿no es cierto?, que la situación se aclarara. No fue necesario, porque en la noche me comuniqué con mi mamá y me dijo que no pasaba nada, mi casa estaba tranquila, y en la mañana siguiente igual confirmé de que aquí no pasaba nada, y entonces me decidí a venir. Claro que antes de salir del aeropuerto, donde me dijeron, mi seguridad me dijo que habían tomado preso en ese momento a Remigio Morales Bermúdez, y yo, claro, no vine de frente a mi casa, sino me quedé en la casa de unos amigos y compañeros, Los Armas, en Bellavista. Carlos, para seguir con el tema, ¿tú crees que, desde tu punto de vista, tú crees que fue necesario todo este golpe de Estado que se realizó en nuestro país? Desde tu punto de vista. Bueno, yo lo condeno y lo rechazo. No era necesario, porque con el Parlamento, con las leyes que el Parlamento podía dar, se podía seguir combatiendo, respetando los derechos humanos, a Sendero Luminoso. La lucha contra el terrorismo se pudo continuar, pero no de la forma brutal y agresiva. Acuérdate de Barrios Altos, acuérdate de todas las masacres, de la Cantuta y todo lo demás, ¿no?
Se pudo haber luchado contra el terrorismo respetando los derechos humanos, inclusive de los que lo violaban con Sendero. Pero de todos modos ellos dicen que fue necesario el 5 de abril para poder combatir al terrorismo, lo cual desde mi punto de vista no. Claro, Fujimori tuvo algunos logros, la estabilización de la economía, ¿no? Y luego también la solución del problema con el Ecuador. Yo reconozco que Fujimori, bueno, hizo un esfuerzo, se modificó la Constitución, porque la Constitución del año 79, la que firmó ahí la Torre y firmé también yo, fue pues vulnerada, eliminada, y a través de un referéndum fraudulento se aprobó un texto constitucional, la Constitución del año 93, que negaba el rol planificador, el rol promotor del Estado para convertirlo en el Estado subsidiario, y luego quitó todos los derechos de los trabajadores. ¿Y crees que bueno, según BBC, ha pasado, bueno, le llama el Fujimorazo, ¿no? Que lo han comparado con el Madurazo, que ha sido el autogolpe pues, en Venezuela, justamente el Tribunal Nacional de Justicia ante la Asamblea Nacional. ¿Crees que hay parecido de circunstancias bueno, yo distintas? creo que son circunstancias diferentes, porque Fujimori instaura una dictadura cuando había una democracia. En cambio, lo de Maduro, el intento de Maduro, porque creo que ahora han retrocedido, ¿no? Se realiza en un gobierno que ya es autocrático y dictatorial desde hace muchos años. O sea, desde Chávez hasta Maduro. No, Chávez por lo menos podía decirse que era un hombre con ciertas ideas, ¿no es cierto? La corriente bolivariana, el antiimperialismo, lo que quieras. Pero este Maduro es un desgraciado, ¿no? Y desgraciadamente está gobernando de la manera más estúpida Venezuela, llevándolo a una crisis de hambre, de miseria, de angustia, de colas, todo. Cosa que no sucedía con el gobierno de Fujimori. Hasta el 5 de abril del año 92 había una cierta estabilidad económica, había un cierto respeto a los derechos humanos, había, como eso que digo, a nosotros nos sorprendió, a los compañeros venezolanos, no les sorprende, pese a los compañeros venezolanos, el comportamiento de Maduro, porque ellos se están enfrentando a una dictadura de hace muchos años. En cambio, para nosotros es una sorpresa el 5 de abril, porque estábamos con un presidente que había sido elegido democráticamente, que se comportaba bien democráticamente, que mantenía muy buenas relaciones con todos nosotros y de repente un buen día decidió cerrar el Parlamento, cerrar el Poder Judicial, cerrar el Tribunal de Garantías Constitucionales, ¿no? Intervenir en todo y instaurar pues una dictadura, ¿no? Pero además una dictadura muy corrupta, una dictadura en la que se corrompió a la gente, cómo se compraba los medios de comunicación. Piensen ustedes en Vladimiro Montesinos sacando dinero de acá y de allá y filmando todo. No, fue algo tremendo, eso no había sucedido nunca en la historia del Perú. El gobierno más corrupto y más violador de los derechos humanos fue el gobierno de Fujimori. Sí, creo que es muy interesante, justamente hemos decidido este tema porque a veces los jóvenes están un poco alejados o no recuerdan estos sucesos anteriores que nos dan un mensaje claro, ¿no? Que tenemos un sistema democrático que tenemos que respetar las autoridades y sobre todo mantener un tema de derechos humanos. Quiero agradecerte, Carlos, por la entrevista que nos ha brindado. Eres un político reconocido, honesto, y quisiera pedirte, antes de acabar, que nos des un saludo y un mensaje a los jóvenes universitarios de la Universidad Wilder, ¿no? Nosotros también somos parte de ello. Especialmente a la Facultad de Derecho. Bueno, muy bien, van a ser abogados, ojalá no sean leguleyos ni tinterillos, ojalá defiendan causas justas, como dice el lema del Colegio de Abogados, y sean competentes y honestos. Hoy el Poder Judicial en general está muy desprestigiado también, y entonces se cree que ser juez o ser fiscal en estos últimos tiempos parece que se están comportando mejor. Creo que hay un temor también a ser descubiertos en cosas que no son correctas. Pero los abogados tienen que defender causas auténticamente justas. Les deseo una buena formación. Les deseo que puedo decir que lo que uno tiene lo ha ganado con su trabajo honrado, ¿no? Y que no sea señalado como ladrón, como corrupto, como sinvergüenza. En un país donde hay tanta pobreza, donde hay tanta miseria, donde hay tanta injusticia, los profesionales deben formar parte de lo que hay de la Torre llamó el Frente Único de las clases que tienen que gobernar el Perú, pero con decencia. Y eso es lo que yo les deseo a ustedes. Trabajen bien, estudien bien, prepárense bien
y naturalmente yo espero nunca tener necesidad de un abogado. No, pero de todos modos, ojalá tengan éxito en su vida profesional. Muchas